A ver, buenas, hola. Bueno, aquí vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema de escuchar. Hoy es un tema muy importante, pues vivimos una vida acelerada y con muchos estímulos y eso hace que perdamos la atención muy rápidamente, ¿no? Hoy día escuchar a una persona con total atención es una habilidad, no es algo natural en nosotros. Es una pena, ¿no? Especialmente eso a veces nos sucede con las personas que más queremos. Entonces, ¿qué significa escuchar? Escuchar significa oír y a la vez interpretar lo que estoy escuchando. Interpretar no quiere decir necesariamente eh, pensar o analizarlo o, o ver cómo me afecta a mí, sino también es entenderlo y poder eh, tener una figura exacta de lo que la otra persona está diciendo. Entonces, acá hay una frase que es bastante ilustrativa, aunque parezca un trabalenguas. Uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha. ¿Qué quiere decir esto? Uno dice lo que dice significa que yo al decir las palabras, no son solo palabras las que salen de mi boca, sino también hay un trasfondo, un significado más profundo en base a mis experiencias, vivencias, contexto actual, emociones o estados de ánimo, ¿no? Y la segunda parte dice, el otro escucha lo que escucha. Eso significa que nosotros al escuchar las palabras, de igual manera, las pasamos por nuestro propio filtro, nuestras propias vivencias, nuestras propias experiencias. De repente ciertas palabras que a la otra persona pueden ser normales, para nosotros tienen un significado mucho más profundo. Y eso es lo que nos queda antes de lo que la otra persona de repente quiso decir. ¿Sí? Entonces, hay varios niveles de escucha. El primer nivel es una escucha interna, en donde la otra persona me cuenta un problema o una situación, yo lo estoy escuchando y a la vez estoy pensando, ¿esto cómo me afecta? ¿Cómo yo lo comparo con mi situación? ¿Qué es lo que yo haría en esa situación? ¿No? ¿Cómo lo estoy traduciendo en mi contexto? Eso es lo que normalmente ocurre, ¿no? Uno no está realmente del todo atento o abocado a la otra persona, sino que empieza a perderse un poco en sus propios pensamientos. Luego viene la escucha enfocada, que esa sí es escuchar con total atención a la persona. Es tratar de mantener, yo como escucha, mantener una posición no neutral, sino una posición atenta, enfocada en la otra persona, ¿no? Completamente. De repente celulares apagados, ignorar sonidos que vienen de fuera, ignorar que pasen ciertos autos, que pasen ciertas personas, cosas así. Y ahí es cuando realmente atendemos a la otra persona. Ahí es cuando, en este nivel es cuando atendemos y estamos conscientes de lo que estamos escuchando. Y por último tenemos la escucha global, que esa es la escucha con total atención, pero además empezar a ver y notar las distintas expresiones o gestos de la persona, notar posturas, inflexiones, eh, ciertas formas de decir las cosas, ¿no? Entonces ahí es cuando realmente tenemos el mensaje completo. Aún así, igual estamos pasando por un filtro, que son nuestras propias experiencias. Y eso que hay que tratar de evitar de hacer el juicio, sino obtener esa información y procesarla y entenderla, ¿no? ¿Cómo entender más a fondo lo escuchado? ¿No? Para escuchar plenamente y entender a la otra persona, siempre es necesario confirmar lo que estamos escuchando. Obviamente no es decir un what, como Jackie Chan, sino es buscar entender más a fondo lo que la otra persona está diciendo, ¿no? Si hacemos eso, hacemos el what, tenemos una reacción. Esa reacción podría ser que la otra persona se siente incómoda, ofendida o hasta avergonzada. Y eso podría cortar la conversación, que justamente es lo que en teoría estamos evitando, tratando de evitar y justamente queremos que esa conversación se dé
lo más a fondo posible o lo más larga posible para entender a la otra persona, ¿no? Algunas pautas de lo que se debe hacer. Verificando el escuchar, o verificando qué estoy escuchando, ¿no? Para verificar qué es lo que estoy escuchando, hay varias formas. Dos de ellas una es parafrasear. Es decir, si una persona empieza a contarme una experiencia, una situación, parafrasear es ponerlo en términos más simples y en términos que yo entienda, ¿sí? Así como también es poner analogías o, o buscar, preguntar si eso es realmente lo que estoy entendiendo, ¿no? Las analogías, como dije, son muy importantes acá también, ¿no? O sea, me estás diciendo que es como un autogol, que es una situación mala para ti, que te sientes avergonzada por eso, te sientes como un autogol, como si hubieras metido un autogol. Es una forma de parafrasear o prestar analogías a la otra persona. Luego es compartir las inquietudes, tratar de que esa persona busque presentarnos la inquietud. A veces las personas hablan de los problemas que tienen, de la forma en que se sienten, pero no siempre hablan para qué se sienten así o por qué se sienten así, ¿no? Una persona se puede sentir preocupada por su situación laboral, etcétera, pero la pregunta es, ¿te sientes preocupada por su situación laboral? ¿Por qué? ¿Porque te van a botar el trabajo? ¿Porque hay una cuestión de imagen que quieres preservar? ¿Cuál es la real preocupación? ¿Cuál es la real inquietud detrás de eso? ¿No? Entonces, es preguntar para qué, preguntar por qué. ¿Por qué te preocupa eso? Y finalmente, es empezar a indagar. La palabra indagar no solo es repreguntar o preguntar más, sino es tratar de buscar esas palabras clave que esa persona dice y preguntar su significado para esa persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa persona te puede decir, siempre hay problemas en el trabajo con mi equipo o con el equipo, ¿no? Entonces, la pregunta es, siempre. ¿Qué significa siempre? ¿Cuándo es siempre? ¿Siempre es todos los días? ¿Es al final de la entrega? ¿Cada semana? Luego es en el equipo o es en tu equipo, en tu propio equipo. Tú eres parte del equipo, ¿verdad? Entonces debería ser tu equipo, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas, ese tipo de indagación, lo que hace es, hace que el orador o la persona que está hablando empiece a reformular su lenguaje, ¿no? Siendo más exacto, siendo más directo con lo que uno siente y con lo que está pasando, ¿no? A veces ocurre que la persona está emitiendo una opinión y esa opinión no necesariamente es eficaz o es válida, ¿sí? Entonces, es parte de la indagación tratar de descubrir qué significa para esa persona lo que está diciendo. Y finalmente, eh, todo este tema de preguntar y confirmar lo que estamos escuchando tiene que ver con lograr la empatía con esa persona, ¿no? Una vez que yo tengo, que escucho plenamente a esa persona y entiendo realmente lo que está diciendo, es cuando la empatía se logra, ¿no? Y es muy satisfactorio, es muy bonito ver que una conversación fluye eh, y logra una empatía entre las personas, ¿no? Hay un ejemplo que siempre he escuchado y este ejemplo es del expresidente de Estados Unidos, que es Bill Clinton, ¿no? Dicen muchos que al hablar con Bill Clinton, aunque sea 1 o 2 minutos, uno siente que lo conoce toda la vida. ¿Esa frase qué significa? Básicamente es que uno tiene atención de una persona, uno tiene una escucha activa de una persona porque tú le interesas a esa persona o tiene un vínculo afectivo contigo. Entonces, siendo Bill Clinton presidente de Estados Unidos o expresidente de Estados Unidos, que se acerca a hablar contigo 1 o 2 minutos y tú sientas esa familiaridad o esa empatía que logra, es algo eh, muy impresionante desde mi punto de vista, ¿no? Como digo, eso enlazando con lo que estamos diciendo, ¿no?
Bill Clinton desarrolló una habilidad para escuchar globalmente a la persona y pone toda su atención en esa persona, ¿no? Dando atención, indagando. eh, También eso se puede aplicar a temas de la empresa, temas entre trabajadores. Eso también incrementa la confianza, como hablamos en un webinar anterior, y etcétera, ¿no? La empatía es muy importante para que ese equipo de trabajo logre eh, ser un equipo, ¿no? No solamente un grupo de personas. Y bueno, este webinar es bastante corto. Ya llegamos a las conclusiones. Entonces, la primera es, lo que escucho no es necesariamente lo que se quiso decir. Retomamos la frase que escuchamos, que dije, ¿no? Uno dice lo que dice y uno escucha lo que escucha, ¿no? El decir y escuchar están influenciados y están filtrados siempre por la moral del que escucha o del que habla, el contexto actual, sus vivencias, sus problemas, ¿no? Sus frustraciones, etcétera. Para escuchar realmente hay que enfocarse plenamente en la otra persona, a nivel oral, a nivel de escucha y a nivel también de gestos y visual, ¿no? Es muy importante tener el enlace visual con la persona para poder tener esa escucha global, ¿no? Y al final, confirmando lo que se escuchó y entendiendo realmente lo que se escuchó, lo que uno logra es la empatía con la otra persona. Es algo muy importante, como dije, ya para los equipos, para las relaciones personales también. La empatía hace que las personas se entiendan y se sientan, y hay un vínculo afectivo entre ellas. Porque ella me entiende, ella sabe lo que estoy diciendo. Uno tiene más comunidad y puede trabajar finalmente mucho mejor con una persona así, que una persona que no se le entiende o que uno siente que está siendo juzgado en todo momento. ¿Sí? Y por último, una frase que me ha gustado de Winston Churchill, el ex primer ministro de Gran Bretaña, es: el coraje es lo que toma para poder hablar en público, para poder estar de pie y hablar. Pero también el coraje es aquello que hace que nos sentemos y escuchemos realmente a la otra persona, ¿no? Es una frase muy buena. Bueno, como dije, es un webinar bastante corto. Espero que les haya gustado y espero que hayan entendido los conceptos y cómo esto ayuda en el tema de relaciones interpersonales, eh, dado que lo que va a lograr es una empatía total entre las personas. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado de nuevo, así que hasta luego.